Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy contemplamos a Jesús que después de haber anunciado y explicado el reino de Dios en parábola, calma la tempestad en el lago de Tiberíades. Es el primero de 4 milagros, signos concretos de la presencia novedosa del plan de Dios que se va haciendo realidad. Un plan que la gente y los mismos discípulos de Jesús no acababan de entender. Jesús actúa como maestro que va formando a sus discípulos, los hace crecer en la fe y los prepara para el servicio apostólico. Este milagro es presentado como una parábola en acción, el recuerdo vivo de una experiencia de fe. Un atardecer, Jesús, estando a orillas del lago, invita a sus discípulos a pasar a la otra orilla. La otra no se refiere tanto al sentido geográfico, sino al pueblo de paganos que ahí vive y a los que los judíos miraban con desconfianza y sospecha porque no creían en el mismo Dios. Jesús llama a los discípulos a salir de la seguridad de lo familiar y conocido para ir a lo incógnito e inseguro para anunciar la palabra del Señor. De esta manera los prepara para que puedan sobrellevar las eventuales actitudes de indiferencia y rechazo. Había varias barcas a orillas del lago, pero Jesús sube a una sola junto a todos sus discípulos. Esta única barca representa a nuestra iglesia, a la iglesia donde los cristianos con Jesús a la cabeza cruzan el mundo para anunciar la buena noticia del Evangelio. De pronto se desencadena una tempestad tan fuerte que las olas irrumpen en la barca y amenazan con hundirla. En la historia de la Iglesia se han dado y se dan muchos vendavales y tempestades, caídas y pecados en su interior y ataques desde el exterior que pareciera poner en riesgo su misma existencia. Los discípulos se asustan, sin embargo, Jesús duerme. Él no se espanta porque tiene puesta su total confianza en el Padre y se abandona en sus manos. Pero en realidad, quien duerme no es Jesús, sino la fe de los apóstoles metidas a prueba por la tempestad. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Tanta es la angustia y la desesperación de los discípulos que despiertan a Jesús con esas palabras groseras, ¿no te importa? Ellos todavía no entienden que Jesús es quien los va a salvar, aunque Él duerma. En todo ese trance resalta fuertemente el contraste entre el miedo de los discípulos y la serenidad y calma de Jesús. La fe y el miedo se oponen entre sí. Este ahoga la esperanza, mientras que la fe libera y abre nuestras vidas a la acción salvadora de Dios. Una vez despertado, Jesús increpa al viento: silencio, cállate. Y el viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Jesús es el Señor de la vida, se enfrenta directamente y manda callar a las fuerzas del maligno, manifestando el mismo poder de Dios cuando en la creación puso en orden el caos y disipó las tinieblas de la nada. Luego Jesús cuestiona directamente a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados. Los discípulos ahora más que miedo sienten sorpresa y estupor ante el poder de Jesús,
un poder que sobrepasa las facultades humanas. Esto nos indica claramente que por encima de las apariencias dominadoras del mal representadas por las olas embravecidas está el poder salvador del Señor. La potencia extraordinaria y misteriosa de Jesús despierta en los discípulos el deseo de conocerlo más a fondo. Ahora recién quieren conocerlo más a fondo. ¿Quién es este? El miedo comienza a ceder el lugar a la fe en Jesús como verdadero Hijo de Dios. Es el inicio de un nuevo camino que los llevará a reconocer en Jesús la majestad de Dios y a confiar en su potestad para llevar a cumplimiento lo que sería imposible con las solas fuerzas humanas. No hay otro camino sino la fe para descubrir a Cristo presente en nuestra vida, con la certeza de que Él está a nuestro lado aunque estemos en medio de las pruebas y nos pueda parecer que está durmiendo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús no ejerce su señorío a través de la opresión y el miedo, sino a través de su acción liberadora de todo mal. Por eso, de la misma manera que libera a los poseídos por el maligno, así el Señor libera a los discípulos del miedo, ilumina sus mentes y corazones para que puedan descubrir en Él el rostro del Padre. Este milagro de Jesús encierra una gran enseñanza para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. A lo largo de nuestra existencia todos pasamos por tempestades en las que nuestros apoyos y seguridades parecen derrumbarse y donde Cristo parece dormir. Pensemos en la experiencia del dolor, las desgracias y enfermedades graves, como la pandemia, la pérdida de seres queridos, las incomprensiones y las divisiones en el hogar, la humillación por las injusticias, calumnias, falsedades, la pérdida de trabajo y tantos otros motivos. Nuestra Iglesia también no es exenta de tempestades. El Papa Francisco lo ha repetido en distintas oportunidades. No solo de fuera vienen los ataques al Papa y a la Iglesia, sino que los sufrimientos de la Iglesia vienen justo del interior de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia. También hay tempestades que amenazan a toda la humanidad, como las guerras en tantas regiones del mundo, la pobreza de millones de personas, las migraciones de pueblos enteros, las graves heridas a la hermana Madre Tierra con la deforestación y la contaminación del agua, el cambio climático con consecuencias trágicas por la vida humana, la biodiversidad y el medio ambiente. Como a los discípulos, la experiencia de las tempestades nos pueden doler aún más porque parece que Dios calla, que está durmiendo o es lejano de nuestra angustia. Pero no olvidemos que de manera ordinaria Dios no interviene directamente contra las iniquidades de los malos y que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. El Señor no aprueba el mal, pero toma en serio nuestra dignidad de persona, respeta nuestra libertad, con la esperanza que nosotros podamos convertirnos y cambiar de vida. No hay que perder la fe porque Dios sabe lo que hace y el tiempo y la justicia están en sus manos de Padre y porque la fe es lo único que puede dar una respuesta a nuestros interrogantes y miedos.
Esta verdad nos anima a poner todos nuestros esfuerzos para ser fieles al Señor y al mismo tiempo dar testimonio de su presencia providente y amorosa, amando y haciendo el bien al prójimo. Termino recordando las palabras del Papa Francisco el año pasado en la Plaza San Pedro en la oración por la pandemia. Esa imagen del Papa solito que llovía ahí en la plaza. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. No dudemos entonces en remar juntos por un mundo más justo, por nuestro país más en paz, conforme a los valores del Evangelio. No estamos solos. Jesús está con nosotros en la misma barca y rema juntos para calmar la tempestad del mal y hacernos cruzar a la otra orilla, la orilla de la esperanza, del amor y de la vida nueva en Dios. Amén.